Hoy es, como saben, la tercera jornada y la última jornada de este ciclo de conferencias que hemos preparado en el espacio BUD con motivo de la Feria Esculto. Nos acompañó el primer día Gloria Picazo, si recuerdan, habló sobre el tema de la educación, el arte como herramienta educativa, ¿no? Ayer tuvimos también a Jaime Sordo, que nos habló pues del coleccionismo y en concreto de la escultura contemporánea. Y hoy contamos con otra persona que la verdad que desde el principio tuvimos todos claro que queríamos que fuera él quien viniera, con Daniel Castillejo, para hablarnos precisamente del tema principal, del eje fundamental de esta feria, de la escultura contemporánea. Daniel Castillejo, todos ustedes le conocen, pero bueno, hemos hecho una pequeña ficha con los 4 datos principales. Él es el director de Artium desde el año 2008, si no me equivoco, ya lleva unos cuantos, pero realmente siempre ha estado muy vinculado a lo que es Artium, porque él con anterioridad, desde el 2001, estuvo pues como conservador del Departamento de Colección Permanente y de Análisis Artísticos, también en Artium, y anteriormente había estado también como técnico responsable precisamente de lo que hoy en día es la colección Artium, que se encontraba entonces alojada en el Museo de Bellas Artes de Álava. Él ha escrito, los que le siguen, los que le seguís, ha escrito múltiples artículos, catálogos, textos curatoriales en torno al arte contemporáneo, ha participado en múltiples jurados, premios, certámenes y bueno, como ponente desde luego de muchas mesas redondas y conferencias. Así que yo creo que directamente, Daniel, te doy ya la palabra para que nos expongas aquí aquello que traes en la cabeza preparado en torno a la escultura contemporánea. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Silvia. Estoy realmente abrumado con esta invitación porque venir a hablar de escultura y venir en una feria como escultor, neófita, pero especialmente que prácticamente catártica para una comunidad, y ya no me hablo solo de La Rioja, hablo también de todo el norte de España, pues tiene una importancia. Yo creo que, digamos que todo lo que se está haciendo aquí ahora es fundacional prácticamente, ¿no? Porque tiene un interés, seguramente podrá tener una continuidad en el tiempo, y desde luego esta feria es una joyita, es una maravilla, tal como está planteada, con una muy buena selección de galerías, con artistas yo creo que de primer nivel en general, y creo que se puede decir que Esculto es ya un ejemplo, solo desde la primera edición, para lo que puede ser pues un cambio paradigmático de lo que es la difusión del arte en esta época que todavía sigue siendo oscura, pero que luces como esta, como la de Esculto, seguramente podrá alumbrar un poco más el próximo futuro en cuanto a las artes contemporáneas. Agradezco la invitación a Esculto, por supuesto, agradezco a José Mari, a Susana, a Beatriz, a Enrique, a Quique también, a Silvia, por supuesto, la invitación. Y bueno, pues voy a intentar, a pesar de que hoy es un día un poco especial, porque el fútbol marca la agenda de todo el mundo, procuraremos acabar antes de que comience el partido, aunque yo estoy dispuesto a seguir hablando hasta que me echéis. Bien, yo creo que plantear una reflexión sobre la escultura es en realidad plantearla sobre el origen y la esencia del arte, básicamente. Voy a intentar plantear un poco cuál es la posición de la escultura dentro de lo que yo entiendo como arte y lo que todo el mundo entiende como arte. También tengo que decir antes que me da mucha vergüenza hablar de escultura cuando estoy rodeado de escultores, porque seguramente saben más que yo en estos temas, y posiblemente se me queden muchísimas cosas, seguro, pero convencido que no hablaré de todo lo que significa la escultura, de todo lo que ha significado la escultura y toda la importancia
que tiene lo escultórico en el mundo del arte y en el mundo de el mundo de lo que es la expresión creativa, la representación, etcétera, ¿no? Bueno, decía que plantear una reflexión sobre la escultura es plantear sobre el origen y la esencia del arte, que son básicamente dos, ¿no? Que es prácticamente la representación y el espacio tridimensional. La paradoja que existe entre la realidad y la representación, si tenemos en cuenta que nuestra primera visión es una suerte de representación en nuestro cerebro, de la propia realidad que entendemos que existe fuera de ella, fuera de nuestro cerebro, lo único que hacemos es visualizar imágenes planas y solo la distancia que existe entre nuestros ojos nos permite vislumbrar que hay una tercera dimensión, porque si lo viéramos todo solo de un lado, lo veríamos todo plano. Y por lo tanto podemos decir que la escultura es el primer escalón de la tridimensionalidad. Pero anteriormente, antes que este escalón, el crisol, de donde surge todo, es el espacio que solo percibimos si existen las referencias objetuales. Es decir, vemos un espacio y nos encontramos objetos en él. Entonces es cuando comprendemos lo que es la realidad, porque existen objetos que son como referencias. Pero vamos a hablar primero, antes de entrar en más profundidades, de los misterios y trinidades. No una trinidad religiosa, sino también una especie de trinidad metafísica, ¿no?, que existe en el mundo de la escultura y que a mí me llama mucho la atención, y yo creo que a toda la filosofía en general ha llamado la atención esta problemática sobre el concepto de representación, el concepto de realidad y el concepto de tridimensionalidad, ¿no? La escultura y el arte, primero el arte en general se basa en una trinidad claramente, ¿no? El arte es una manera de hablar de uno mismo, que sería la primera pata de ese banco, de hablar de uno mismo, hablar de lo que hay fuera de uno mismo, sería la segunda pata, y luego hablar del arte. Hablar del arte es aprender a expresarlo, aprender a comprender, aprender a filosofar, aprender a preguntar de uno dentro hacia afuera. Esas tres patas son claves. Cualquier objeto artístico, sea pintura, sea escultura, sea cualquier otra cosa, habla siempre de alguna de esas tres cuestiones, de uno mismo, de lo de fuera y del mismo arte. Si tiene la suerte esa escultura o esa pintura o ese objeto de arte de hablar de las tres cosas a la vez, en un 33% cada una, estaríamos ante una obra maestra. Es capaz de ser polisémica, es decir, puede hablar de uno mismo y a la vez hablar del mundo y a la vez hablar del arte. O sea, sería perfecto. Siempre se habla de tres, de alguna de las tres uno se maneja en ese espacio tridimensional también, se maneja de tal manera que se sitúa más cerca de hablar de uno mismo, aunque no deje de hablar del mundo o aunque no deje de hablar del arte. Y según te vas centrando en el centro, en ese taburete, que es, como sabéis, los taburetes y los bancos de tres patas son los únicos que no cojean porque se adaptan perfectamente a la realidad, pues hace que huyamos cada vez más de la unicidad, lo unívoco o lo uniexpresivo, que sería una obra de arte desde mi punto de vista expresiva, que solo habla de una cosa. A mí me interesa menos que aquellas que hablan de las tres cosas en mayor o menor medida. Esa sería una primera trinidad que podemos plantear con respecto al arte, pero es que la escultura nace directamente en esa trilogía de alguna forma también, ¿no? De dos maneras, ¿no? Una, evidentemente, es la tridimensionalidad, es decir, la altura, la anchura y la profundidad. El alcance de la percepción del ser humano es la tridimensionalidad. Nosotros solo percibimos
3 dimensiones, aunque dicen que existen más. Yo he llegado a leer que existen hasta 14 o 12 y algunas dicen que son infinitas, pero yo entiendo que nosotros en nuestra vida solo vemos 3 dimensiones. 3 dimensiones que de alguna manera denominamos nosotros mismos y denominamos mundo. Y por lo tanto, decimos que lo plano, lo que solo tiene 2 dimensiones, es una ilusión nuestra. No existe lo plano. Hasta una neurona es tridimensional y hasta un átomo es tridimensional. Todo es tridimensional. No hay nada. La planitud es una entelequia, es algo falso. Algo falso totalmente. Solo existe tridimensionalidad, aunque nosotros paradójicamente estemos intentando construir planos que no existen. Si vemos una cosa que nos parece planos, la queremos que parezca tridimensional. Siempre hay una paradoja en todo esto que hace que nos encontremos permanentemente peleándonos continuamente y moviéndonos entre la idea de representación, la idea de real y la idea, por supuesto, absoluta de tridimensionalidad. La representación es lo más cercano. Bueno, podemos decir que la representación es la máxima expresión de nuestra frustración como creadores de mundos, y su expresión. Como no podemos salir de nuestra percepción de tridimensionalidad, nos imaginamos cosas, y entonces intentamos representarlas de alguna forma. Es lo más cercano a esa creación que nos inventamos a la idea de Dios, incluso, a esa idea de Dios que es omnipresente, ¿no? Digamos que la tridimensionalidad es como un patio de recreo donde estamos dentro y nos chocamos contra los límites permanentemente. Nos damos golpes, intentamos saltar al otro lado, nos queremos acercar al límite para ser como omnipotente, omnicreador, omnitodo. O sea que realmente ese patio de recreo que es la tridimensionalidad, pues es un intento que tenemos muy claro, parecido, y luego nos creamos ideas y demás de lo que teóricamente algunos piensan o algunos dicen debería ser o haber sido el concepto de Dios y poder llegar a entenderlo. Pero tenemos esos límites del patio de recreo que solo podemos percibir 3 dimensiones. La representación, por tanto, es nuestra cárcel. Es nuestra cárcel y al mismo tiempo nuestro paraíso. Es donde nos movemos con cierta facilidad, con cierta habilidad y siempre, por supuesto, jugando en ese patio de recreo, como digo, intentar llegar a los límites de lo que somos, de alguna forma. El impulso. La representación es nuestra primera expresión y por tanto es el arte. El arte es representación, pura y dura. Siempre queremos, el arte se dice, bueno, hay que representar esto, yo intento representar lo otro, yo quiero hacer no sé qué, quiero hacer no sé cuánto, pero siempre son representaciones. Nunca son hechos reales. O sea, yo que con respeto por ejemplo, a los que puedan ser taurinos, yo soy antitaurino porque pienso, y esa es mi idea, porque en el toro, en el toreo, hay muerte verdadera, no hay representación de muerte. Por lo tanto, para mí eso no es arte, sino que es una costumbre. Si fuese una representación, si tuviese el concepto de representación, podríamos empezar a hablar de arte. Pero bueno, eso es otro tema que ya digo que aquí se puede decir de todo en estas cosas. Lo primero fue el impulso a mirar un objeto. Si tú miras un objeto y lo reconoces y le das nombre, antes de nada ya has creado el lenguaje. Y casualmente, qué curioso, el objeto encontrado es lo que luego Duchamp hizo con el ready-made, objeto encontrado, que fue el primer acto de reconocimiento de los objetos.
y le dio nombre, dijo objeto encontrado. Y por entonces ese objeto encontrado puede ser una fuente, puede ser un elemento cualquiera, le dio nombre. Y eso es lo mismo que se hizo al principio de los tiempos. Imaginar ese objeto para un uso simbólico fue lo segundo, es decir, el objeto como elemento sagrado. Que imaginarte el objeto que tú ves y reconoces, que ya tiene nombre, imaginarlo como para un uso de tipo simbólico. Modificar ese objeto fue lo tercero, es decir, la escultura. Todo en 3 dimensiones, todos los objetos en 3 dimensiones. Primero fue nombrarlo, luego fue darle sentido simbólico y luego fue un paso más allá, buscando ese límite, modificarlo. Eso es lo que llamamos, y lo que hemos llamado siempre, escultura. El hombre, el ser humano, midió el objeto y pudo recrearlo, real o proporcionalmente. Pero siempre tuvo un fallo, falló en algo, o le fue imposible hacerlo con el hecho de la profundidad. E inventó la pintura después. El hombre, el ser humano, pudo medir los objetos, pudo proporcionarlos, hacerlos más grandes o más pequeños a su proporción, pero fue imposible que midiera la profundidad y representarla y hacer la profundidad. Por lo tanto, hay un fallo que nos impide, que es lo que decía yo antes, el tema de la planitud. El hombre creyó el hombre que al no poder medir visualmente la profundidad, entonces dijo, bueno, me tengo que inventar algún tipo de elemento para poder hacerlo, para poder representar la realidad. Y entonces inventaron las perspectivas, todo tipo de perspectivas, con tal de que pareciera que hubiera profundidad y no la había realmente. Era una entelequia del ser humano, porque la realidad es coger esto y ver, tocar la profundidad, tocar la altura y tocar la anchura de las cosas. Pero representarlo, definirlo, explicarlo, eso ya tiene problemas, muchos problemas, porque no podemos no podemos pasar de las 2 dimensiones. La tercera siempre falla. Por eso la escultura tiene ese elemento mágico, absolutamente, de que estamos tratando con hechos reales, pero que también a su vez, de alguna manera, tiene complicaciones cuando trata la escultura de representar. Algunos tipos de perspectivas son, pues todo el mundo las conoce: la perspectiva lineal, perspectiva vertida, perspectiva de importancia, perspectiva axonométrica o perspectiva aérea, perspectiva lineal también. Consiste en que las líneas paralelas, más cerca o más lejos, o las líneas que se fugan, pues dan la sensación o crea una illusión de profundidad. Es decir, tenemos el problema realmente para explicar lo que es el arte contemporáneo, que eso, hasta que fuimos conscientes, pasaron muchos años, y hasta que el Renacimiento inventaron los mecanismos para poder ver la profundidad, pues que no podíamos pasar de esa especie de planitud falsa, porque es falsa, porque la realidad nunca es plana, pero que al mismo tiempo queríamos a esa especie de telequia de planitud darle volumen. Y eso ha sido muy posterior, y eso se ha hecho con la escultura casi siempre. Tenemos aquí detrás una pieza que está en el museo en Artium. Es una obra de Oteiza que para nosotros es una de las joyas básicas de la colección. Es una pieza pequeña, no muy grande, tendrá ese tamaño. Es una escultura simple, absolutamente simple, pero es fundamental. Es una pieza fundamental para entender lo que es la escultura. Primero, por su propia historia, y segundo, porque lo que es y por lo que representa. Y representa, lo digo con todas las leyes. Porque no lo representa, lo hace, pero al final representa. Es un juego continuo de palabras. Es, pero al mismo tiempo representa.
Esta escultura es del año 1958 de Jorge Oteiza. Es una escultura que se titula Homenaje a Velázquez. Homenaje a Velázquez, y la gente se puede preguntar qué puede significar ese homenaje a Velázquez, esa escultura que es como un frontón, como veis, en el homenaje a Velázquez. Esta escultura tiene una historia muy especial porque fue la última escultura que hizo Oteiza antes de ser conclusivo, es decir, de decidir que no iba a hacer más escultura nunca. Así como llegó a la conclusión de que haciendo esta escultura ya no podía ir más allá, ya no podía hacer más escultura. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque es la representación exclusiva, literal, sencilla, milimétrica y real de las tres dimensiones. Esa escultura solo significa alto, ancho y profundidad. Es una definición perfecta del espacio, la definición perfecta de lo que es la escultura, la tridimensionalidad y la representación. Y luego me diréis, ¿por qué se llama homenaje a Velázquez? Se llama homenaje a Velázquez porque Oteiza admiraba a este pintor, sobre todo por un tipo de perspectiva que había inventado Velázquez en Las Meninas, que fue la perspectiva aérea. Eso de pintar el aire, esa sensación de profundidad que tiene Las Meninas, de sensación de fondo, de lejanía que tiene Las Meninas, donde Velázquez lo ha hecho solo pintando el aire, pintando el aire, buscando la espacialidad por encima de la perspectiva, la sensación de que todo lo que está más lejos está más difuminado, más hecho de otra manera. Hay una serie de parámetros donde ahí Velázquez era un verdadero genio, lo consiguió, y Oteiza pensó que con las tres dimensiones él también estaba pintando el aire, porque el aire está contenido dentro de eso, y es el homenaje a Velázquez, el homenaje a la perspectiva aérea y el homenaje a lo que es el pintar el aire. Otro escultor vasco, Chillida, hizo otra escultura que se llamaba Homenaje a Jorge Guillén, que se titulaba Lo profundo es el aire. Lo profundo es el aire. Fijaros cómo tiene mucha relación el tema de la perspectiva aérea, de pintar el aire, con lo profundo es el aire. Puede parecer es un juego de palabras, pero en el caso de Jorge Guillén, cuando hizo este poema, que dice así: soy más, estoy, respiro, lo profundo es el aire, la realidad me inventa, soy su leyenda, salve. Eso a Chillida le emocionó, la idea de lo profundo es el aire, y hizo esa escultura. Yo no voy a marcar las diferencias, porque ahí en el País Vasco estamos, unos somos oteizianos y otros somos chillidianos, ¿sabéis?, ¿no? Entonces eso es una cosa que va a quedar en ese sitio para toda la vida. Yo creo que dentro de 2000 años se seguirá hablando de la diferencia entre Chillida y Oteiza, ¿no? Uno habla del vacío y otro habla del hueco. Son cosas diferentes, no es lo mismo el vacío que el hueco, no es lo mismo el aire que el espacio, pero esa cercanía donde se van tocando los extremos, pues es interesante para ver cómo funcionan estos temas. Esta escultura, vuelvo a decir, yo creo que es una de las joyas importantes de este museo, en el que hablaré un poquito más tarde, donde no hay más, no hay nada que moleste, no hay nada que hacer, no hay nada que mirar, no hay nada que ver, solo sentir que vivimos en un mundo determinado exclusivamente con tres dimensiones, y que en esas dimensiones la profundidad también los espacios son aéreos. Luego
Hablando de escultura, a lo largo de los años, evidentemente, la escultura ha tenido siempre esa característica de bulto redondo, es decir, un volumen en relación al tamaño que tiene, evidentemente, una unicidad en relación al objeto, suelen ser objetos únicos o muy pocos objetos, pero siempre muy asociados en contacto, o un contexto en relación al espacio que le circunda, es decir, la escultura tiene que estar en un lugar y uno tiene que poder moverse alrededor de ella. No se puede alrededor o un espacio determinado para poder moverse. Eso es otra trilogía, otra trinidad, otro tercio más, que es casi un concepto mágico, ¿no? Metafísico, ¿no? Esas tres cuestiones son claves, ¿no? Hemos visto a lo largo de los años cómo en los últimos 40 años ha aparecido otra concepción de lo escultórico, y aquí ya entro en lo que es un poco la evolución de cómo ha sido la escultura dentro del contexto artístico y cómo ha ido funcionando a lo largo de estos últimos 40 años o 30 años, cuando ha habido una serie de condicionantes que ha modificado de alguna forma esa noción que teníamos de escultura como inicio, como origen del arte totalmente, ¿no? En primer lugar, hablamos por ejemplo de la instalación. La instalación, que en el fondo son esculturas, se mantiene una relación con el espacio clarísima, pero es un espacio interior, no es un espacio exterior, sino suele ser un espacio interior donde tú no solo lo ves desde fuera, sino que te puedes meter dentro, o puedes imaginarte esos mundos creativos dentro de esa relación tridimensional. Hay una relación intraobjetual, es decir, en las instalaciones hay muchos objetos, hay objetos diferentes, de diferente naturaleza, de diferente capacidad expresiva, de diferente orden, expuestos de muchas maneras distintas, de múltiples maneras, y por eso hay una relación entre los objetos. Luego hay una serie de cuestiones que crean facilidades, por ejemplo, los discursos del arte contemporáneo que se han modificado desde que apareció la fotografía en 1823 hasta que Duchamp en el 17 creó, como hemos dicho antes, la fuente, el urinario, ese objeto tridimensional que hace un gesto, hace una relación con el origen de la escultura, el origen del reconocimiento de las cosas, ¿no? Y luego los textos de Walter Benjamin, que habla del aura, del arte, etcétera, etcétera. Esas tres fechas son como claves. Todo eso ha creado una filosofía del arte y también ha creado una institucionalidad, ¿no? El arte ya no solo está en los lugares, pero hay que ver en qué lugares está en casas privadas, pero sobre todo a partir de los museos, lugares especiales donde están adecuados, adaptados a los objetos que hay allí. Pero esos museos tienen un límite espacial también. La arquitectura, por supuesto, es una escultura también, es una escultura desproporcionada, que no podemos ver más que acercándonos mucho para ver ciertos detalles o alejándonos mucho para ver su conjunto, ¿no? Entonces, los museos suelen ser lugares enormes donde han aparecido todas las esculturas míticas del Louvre con las esculturas clásicas, o el Prado, donde otros museos, pero siempre se han quedado obsoletos enseguida, porque como hemos dicho, la escultura tiene volumen y tiene tamaño, aunque se pueda almacenar, se necesitan siempre mucho espacio. Eso esa institucionalidad ha obligado al artista, si quería hacer algún tipo de trabajo creativo, a adaptarse un poco a las nuevas circunstancias, a la facilidad o a facilitar la proyección de sus obras en las nuevas instituciones que se han dedicado a la escultura. Por eso, esa ruptura que hubo de la escultura con la instalación, en el fondo es una respuesta
es una respuesta a ese tipo de problemáticas muchas veces que tienen que ver con la fisicidad espacial, con la incapacidad para poder meter sitios sin que se sufran daños. Es algo que nosotros en los museos lo tenemos en cuenta. Nosotros en nuestros almacenes, este museo cuando se hizo el nuestro Artium en el 2002 se inauguró, pretendimos hacer el almacén más grande del mundo, casi, en relación con el museo. Tenía que tener en los almacenes casi un 50% de tamaño con respecto a las piezas, a las obras que se almacenaban allí, para que cumpliesen muchas obras, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ahora todos los museos están alquilando espacios porque ya no les caben. Ya no saben qué hacer con tanta obra, porque no se puede ni exponer tanta obra. Hay que cambiar permanentemente, hay que cambiar la concepción de exposición, ya no se pueden hacer colecciones permanentes, eternas, que siempre son las mismas, y seguir comprando, porque lo único que se almacena es un verdadero problema. Entonces hay que buscarse alternativas a todo ello. Nosotros cuando cuando empezamos este museo, vimos que teníamos que tener un gran almacén, pero ya no podemos más. Ahora mismo está petado completamente, está absolutamente desbordado. Ahora estamos discutiendo la mayor parte de discusiones, aparte de arte, pero ya casi son más dónde metemos las cosas, dónde las podemos poner, para que tengan unas condiciones de climatización, de seguridad, de conservación, etcétera. Entonces eso también afecta a los escultores, porque saben que ese problema es cierto, porque saben que esa manera de hacer cuestiones de volumen, de unicidad, objetos enormes, solo uno o dos, y que tengan que tener un contexto para verse, pues eso pasó a mejor vida, sobre todo cuando aparece esta nueva institucionalidad. Por lo tanto, la instalación es una respuesta a ello. Los almacenes ahora están llenos de vitrinas, de vitrinas. Ya no se necesitan lugares que ocupen media habitación de este tipo para meter una escultura. Son vitrinas, son instalaciones, son muchos objetos asociados que se pueden desmontar y se pueden colocar y se pueden meter en vitrinas, y una vitrina ocupa muy poco espacio, pero si lo instalas según las instrucciones del artista, te puede ocupar dos veces esta instalación. Esa es una de las razones por la cual aparecen las instalaciones, precisamente para facilitar su almacenamiento, para facilitar su venta también, pero solo a instituciones, porque vosotros me diréis que hace una instalación en una casa, en un domicilio. ¿Cómo vas a hacer una instalación que ocupe este círculo que hay aquí, ¿no? Tendrías que salirte fuera de alguna manera, ¿no? Hay una serie de contradicciones que los artistas se plantean con respecto a lo que son las esculturas, pero eso, a pesar de todo, y a pesar de que las instalaciones se han incorporado fácilmente otros elementos como pueden ser el vídeo, la fotografía, la pintura, el sonido, la música, y si puedes hacer una performance dentro, a pesar de todo sigue siendo escultura, porque sigues trabajando en el espacio real. Es decir, volvemos siempre al principio, volvemos siempre al origen, volvemos al espacio real, volvemos al espacio tridimensional, ¿no? Ya no hablo, porque ya ha quedado absolutamente desechado esta idea de la representación de la profundidad, porque eso, cuando los primeros artistas comenzaron a decir que el cuadro era una ventana falsa, una ilusión, esto no es una pipa, pues se dieron cuenta de que ese tema estaba agotado en sí, y es cuando uno se pone a descubrir, a investigar otro tipo de opciones que tienen que ver con la aceptación de la tridimensionalidad. Vamos a aceptar lo que somos, vamos a saber que nuestros límites son las 3 dimensiones y vamos a jugar con ellas. Nos da igual que sea con un objeto o con 25 asociados, pero vamos a jugar con esto, con la arquitectura, vamos a jugar con la escultura, vamos a jugar con la instalación, vamos a jugar todos en ese patio de recreo que decía antes. Los temas.
los temas de la escultura. Los temas de la escultura son variados como es el arte de variado, ¿no? Casi siempre, siempre en función de esas tres opciones que he dicho antes. La opción de hablar de las cosas, del mundo y de las personas que hay en el mundo. Por eso aparecen siempre lo figurativo, los paisajes, las cosas reconocibles, más o menos que uno puede unirse casi en una danza a lo representado, ¿no? Las personas, el mundo. La política también se ha metido ahí, el amor incluso está metido ahí, ¿sabes? Porque siempre es una relación con el otro. La relación con el otro, todo lo que se relaciona con el otro, con toda su infinidad de variaciones, eso es el otro, el mundo, lo de fuera, el afuera. También la escultura, evidentemente, habla de uno mismo. Uno puede intentar conocerse a sí mismo o intentar afirmarse o negarse a sí mismo, de una u otra manera, da igual como sea, pero tú sabes como escultor o como artista que estás echando, estás sacando todo lo que tienes dentro de ti porque te representas en ello, te reconoces en ello. Otro, el arte, el mismo arte, el bucle ese que decía José Luis Brea, el bucle ese de repetirse continuamente, dar vueltas al arte, dar vueltas al arte, dar vueltas al arte. Es lo que algunos llamaron en su momento el arte abstracto, el arte abstracto, pero que yo no lo llamo arte abstracto, es escultura o pintura o cualquier tipo de arte que no se reconoce nada, que es plana o que es un objeto o que no tiene sentido en apariencia, ¿no? Yo lo llamo, es que son dispositivos estéticos, dispositivos para entender, para hacer pequeñas catarsis sobre el arte, sobre la estética, sobre lo simbólico, sobre lo discursivo. Son cosas, son objetos que nos cambian las cosas, son máquinas de construir arte, máquinas de construir estética, máquinas de... Otros la llamaban simplemente, en su momento, lo llamaron arte abstracto. Pero en el fondo cualquier obra de arte abstracta es un dispositivo de ese tipo, es un dispositivo que tiene que ver con la pura estética, con el puro elemento simbólico o el puro elemento discursivo, de cómo contar las cosas. Eso es interesante. Y ya no sé qué hora es, ya me estoy pasando. No, vas bien. Bueno, y finalmente os quería hablar un poco del museo que estamos y que yo, que es un museo que tiene una de las características esenciales, principales, es que es un importante museo de escultura. Es un museo tener un tercio de todos los fondos de escultura es tener mucha escultura, sabiendo lo que pasa con la escultura. Un tercio. Pues tenemos 3.250 obras de los fondos, entre grabados, pintura, escultura, vídeo, instalaciones, todo tipo de fotografía, todo tipo de elementos, pero unos 1.000 aproximadamente, 900.000 alcanzan esa denominación de escultura o instalación. O sea, imaginaros cómo tenemos que tener esos almacenes que están las esculturas metidas en cajas, en embalajes, y unas sobre encima de otras, creando una instalación. Una instalación, bueno, fijaros con lo que se podría hacer ahí, lo que se podría escribir sobre eso, ¿no? Y buscando la manera de esto. La escultura fue de lo primero que se adquirió en Arquín. La primera, yo creo que fueron unos cuadros de fin de los años 50, de finales de los años 50, cuando ya empezaron a romperse las formas estéticas del franquismo. En los años 60 ya se empezaron a adquirir obra escultórica menor, pequeña, se iba tanteando, porque todos los inicios, como yo creo que debe ser,
y como será, debe ser esta feria, también es tanteando bien y tomando decisiones, después viendo un poco cómo va funcionando. Pues tanteando primeras esculturas, primeros pasos muy económicos, etcétera, y luego ya se empezaron a adquirir. Y otra cuestión clave es que estamos en el País Vasco. El País Vasco siempre se ha hablado de que es un país de escultores. Es un país de escultores y se han creado muchos mitos alrededor de los escultores vascos, que si muchos mitos y muchas realidades. Que si la madera, que si el metal, el hierro, que si la tierra, etcétera, ¿no? Aquí está, tiene unas piezas donde lo expresa muy bien aquí en la galería Lumbreras, tiene unas piezas de esa idea. Los mitos del arte vasco son siempre relacionados con los objetos pesados, siempre que son cosas de la tierra, siempre la madera, el metal, el hierro, la cerámica, etcétera. Y hubo un enorme desarrollo en los años 60, 70 y 80, también estaba aquí por aquí José Ramón Anda, hay algunos escultores vascos muy metidos, muy concentrados en esa tradición del arte vasco, y de esos hubo que comprar arte. En su momento, en los años 70 y en los años, sí, sobre todo en los 70, se compraron muchísimas piezas ya enormes de Mendiburu, de Basterrechea, de Alberdi, de una serie de escultores macizos, en el sentido estricto, o sea, en el sentido un poco como todo el mundo entendió esa escultura vasca. Y luego, posteriormente, con esa especie de eclosión o esa especie de expansión, de escultura expandida que se creó después, también se compraron artistas del grupo El Paso, se crearon artistas de catalanes, canarios como Chirino, una serie de escultores que forman lo que es una pléyade del arte español, de la escultura en esos tiempos. Prácticamente de aquella época no falta ninguno de los escultores que tenemos. Esos escultores son los que ocupan grandes espacios y que muchos de ellos los tenemos en el exterior, algunos, y otros los tenemos en el interior, incluso Chillida, Oteiza, por supuesto, está la pieza de Oteiza, pero ya veis que Oteiza jugaba de otra manera, era mucho más como una gacela, era otra, jugaba ya con conceptos, tal como lo he explicado, conceptos curiosos, saltaba de un lado, era un poeta, era otra cosa, era un hacedor de mitos, un constructor de mitos. Y bueno, pues esto, toda la escultura vasca está prácticamente representada, faltan cosas, evidentemente, que habrá que ir solucionando, porque no todos los museos compran sistemáticamente, sino que a veces se les pasa el arroz y han perdido oportunidades y no se han adquirido las obras que tienen que adquirirse. Y nosotros, humildemente lo digo, también lo tenemos en ese sentido. Pero cuando llegan los años 70, pues ocurre lo mismo, ya empieza a haber una transformación. Aparece la Escuela de Bellas Artes la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y otras en todo el estado, en todo el país, y la escultura se empieza a convertir en algo mucho más ligero, de alguna manera, posmoderno, por decirlo de una manera casi grosera, pero que fácilmente son manejables, se pueden llevar, se pueden montar, y ya primeros 90 aparecen todas las instalaciones. Esa fue la eclosión de las instalaciones y empezó las necesidades de los museos a convertirse en otro tema muy diverso, muy diferente. Y en estos momentos, que es lo que quería llegar, en estos momentos, esto es un placer venir aquí a Esculto. Es un placer porque te vuelves a encontrar con el objeto, que no ha perdido en absoluto su potencia,
su habilidad. Es una feria de escultura, señores. Es una feria de escultura donde realmente estamos volviendo a muchas cosas que habíamos ido perdiendo por el camino con tanto roce. Entonces, este tipo de cuestiones son interesantes tenerlas y ser conscientes de ello. Yo me sigo maravillando, casi a escondidas antes, con algunas esculturas o algunas piezas o algunos objetos que tenía en casa y que los cogía porque no caben, o sea, sí que ser pequeñas, los cogía, les daba vuelta, los miraba y me imaginaba mundos, me imaginaba universos ahí, ¿no? Me imaginaba miles de cosas que podría inventar el autor. Y esto es en estos momentos es un pequeño Edén dentro del mundo de las artes plásticas, de las artes en general en el país, ¿no? Encontrar esta manera, ¿no? Y vemos que en Alemania está también en Nuremberg, está también las grandes ferias de escultura increíbles, donde ya los tamaños empiezan a crecer otra vez. Puede que nos estemos volviendo de esa ola, volviendo otra vez hacia el placer puro, el placer ese que decíamos antes, el tercer placer, el de modificar las cosas, ¿no? Modificar las cosas y recrearte con ellas. Y sin más, pues yo os dejo para que me podáis preguntar alguna cosa, si queréis. Gracias. Tenemos unos minutos para alguna pregunta, seguro que por ahí ya levantan la mano. Yo quería hacerte tu opinión sobre un fenómeno escultórico que no es muy nuevo, pero sí que es muy conocido, que aparece en los semanales de las revistas, de los periódicos, y son estos artistas conocidos por lo menos a nivel de imagen, como Jeff Koons, el perro del Puppy, el Puppy del Guggenheim, o no me salen los nombres, bueno, el de los tiburones en Formol, Damien Hirst, o Mauricio Catalán, italiano, que hace grandes dinosaurios, o un meteorito derribando al Papa, son todas esculturas, o un japonés, que tampoco viene el nombre, que hace grandes bolas de flores, o adolescentes grandes también, materiales plásticos. Esta es una escultura que está ahora circulando y que a nivel de cotización es muy importante. Yo quería que me dijeras qué piensas tú de ese fenómeno. Mi opinión personal, o lo que yo pienso como afecta... Lo que quieras. Habría que dar otra conferencia sobre el tema. Bueno, en primer lugar, si nos atenemos a lo que explica sobre lo que es la escultura, es evidentemente escultura. Eso está clarísimo. Son objetos tridimensionales, tienen esa capacidad para poder jugar con la representación simbólica. Luego hablamos de qué símbolos, pero simbólica de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues creo que también, si tienen algo bueno, puede ser que la gente se ha empezado a acostumbrar un poco a ver objetos otra vez. Es decir, ya no instalaciones, ya no sé qué, sino objetos concretos, grandes, pequeños o medianos. Pero pequeños objetos o objetos de alguna forma escultóricos se ha acostumbrado a ver. Es decir, que algo que había desaparecido de alguna manera vuelve a estar visible, ¿no? Es un arte que no me interesa a mí especialmente. Es un arte cínico. Es un arte absolutamente cínico donde no solo se juega con lo puramente formal, que casi siempre tiene que ver con una de las variantes del pop, que es los objetos de uso cotidiano o los objetos que vemos habitualmente, de alguna manera repetidos o expuestos o resignificados. Pero es, para mí, mi opinión, y creo que es mayoritaria entre toda la gente que está dentro del mundo del arte determinado, pues es muy cínico y es
es realmente antiutópico. Es decir, si algo tiene el arte en general tiene un cierto rasgo de utopía, de buscar esos límites en cuanto a la localización de tu propia capacidad de jugar a recrear universos. Pero en este caso es antiutópico, es apuntalar absolutamente el capitalismo. Apuntalar el capitalismo, poner, si quieres, sus contradicciones delante, pero al mismo tiempo ese cinismo que es, creo yo, me aprovecho de ello, ¿no? Es cierto que podríamos decir que viendo esas obras uno se indigna, se cabrea, se enfada, pero por otro lado sabe que te recuerda que está hablando de algo absolutamente lamentable muchas veces, ¿no? Que ocurre en el mundo de una forma muy natural. Por lo tanto, yo lo llamaría cínico y antiutópico, y es jugar con las condiciones del ultracapitalismo, jugar para enriquecerse uno mismo, para jugar con lo que es la gloria, el reconocimiento, etcétera, que posiblemente se disipe como una montaña, como una nube de humo, ¿no? Seguramente en su momento. Pero esa es mi opinión. Sí. Gracias. De nada. ¿Ninguna pregunta más? Mucho escultor, pero no... Si sabéis más que yo, de luego. ¿No se anima ninguno? Pues muchas gracias, Daniel, por la presentación, por cómo nos has llevado a través de la escultura, ¿no? Nos has hecho meter, yo casi estaba en el espacio, yo me metía en la escultura. Vale, gracias a vosotros. ¿No? O sea, así que muchas gracias y nada, animaros a todos a visitarnos también en una segunda edición de Esculto, ¿no, Quique? Yo creo que ahí estaremos todos. Beatriz no sé ahora mismo por dónde está, pero bueno, esperamos veros a todos el año que viene en esta feria que acaba de nacer. Así que muchas gracias.